sobre la iglesia actual. ¿Cuáles tú crees que son, bueno, los problemas y quizá también desde ahí los desafíos que tiene la iglesia actualmente? Yo, bueno, te planteo uno que creo que ha sido como uno de los más en boga quizá. Mi familia es súper católica y es algo que se plantea, que es de que los sacerdotes puedan casarse, por ejemplo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y qué otras cosas tú también visualizas que tiene que solucionar la iglesia o que se enfrenta a la iglesia actualmente? Mm. Bueno, en específico ese tema, yo soy partidario de que en algún momento la iglesia, cuando la iglesia católica toma una decisión, normalmente, bueno, la doctrina católica dice que lo hace inspirada por el Espíritu Santo. Hay muchos argumentos históricos con respecto a esto de que, por ejemplo, el apóstol Pedro, San Pedro, era casado, pero San Pablo dice claramente que a los cristianos le dice, mejor no se casen, porque si ustedes quieren seguir el ministerio de Cristo, es difícil estar casado y seguirlo. ¿Por qué? Pero si no puede porque quiere estar mucho con una mujer, Ok. cásese. Entonces, en ese sentido, ya desde el siglo I, esta era la enseñanza. El punto aquí, yo creo que ese es un gran problema que vamos a tener, que lo tomo a tu pregunta, lo llevo a tu pregunta. Como te explicaba anteriormente, la iglesia trata de explicar la fe en términos de hoy, Mm. ¿cierto? Pero tiene que haber una demarcación en no perder la identidad de la iglesia, Ok. sí explicarlo para este mundo. Y para mí esa demarcación es, un ejemplo claro de esa demarcación es, que los curas se puedan casar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los protestantes lo pueden hacer. Bueno, por ese argumento, la verdad que me parece súper débil. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de un pastor, en algún momento él fue pastor, mi padre, que lo amo mucho, pero también yo viví desde adentro qué significa ser hijo o ser parte de una familia de un ministro Mm. religioso, de un guía espiritual para otras personas. Entonces mi padre tenía que trabajar como todos los chilenos, todas las personas, las 8 horas, y muchas otras veces después del trabajo no llegaba a casa hasta las 11 porque después iba a la iglesia. Entonces, ¿qué vida no siempre, pero qué vida puede tener un niño que quiere ver a su papá? Con eso. Al final también fue un poco un padre ausente, entre comillas. Yo sé que mi padre es muy bueno, le debo muchas cosas a él, es muy buen amigo. Eh, pero eso yo lo viví desde adentro y son cosas que en el debate de las personas que plantean estos temas no están, no se ponen Claro. en ese ámbito. Entonces yo creo que eso sería un gran problema de hoy en la iglesia, o sea, problema, podríamos decir, ¿qué es lo que se está discutiendo? Ok, yo entrego en la iglesia se le ocupa mucho la palabra ayornamiento, es decir, hacerme cargo de lo que está pasando hoy, me amoldo un poco, me adapto a la sociedad actual, pero yo también tengo que recordar que el Señor Jesús nos dijo, o la iglesia tiene que recordar, bueno, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, hay una diferencia entre los que son del mundo y los que son cristianos. Tiene que haber una diferencia. Y eso, ¿qué yo mantengo? ¿Qué yo no mantengo? Se han hecho incluso ciertas eh, avances para eso, por ejemplo, el diaconado permanente. El diaconado permanente que es un casado que puede predicar, que puede ayudar a temas como, por ejemplo, repartir los sacramentos o Claro. administrar los sacramentos. Sin embargo, él no puede celebrar misa porque no está ordenado como sacerdote. Eh, pero yo considero que no sería una solución el que se casen, para Ya. nada. Porque, porque ser un ministro y ser un sacerdote es mucho trabajo. Es mucho, mucho trabajo. Sobre todo hoy que, que hay menos vocaciones. O sea, en Chile al menos yo sé que hay sacerdotes, a veces hay uno o dos sacerdotes por diócesis o por comunidad y tienen que hacer misa, no sé, una vez en Valdivia, otra vez en Panguipulli, después en un otro pueblito y el domingo pasan de parroquia en parroquia y los sacerdotes están súper cansados. Imagínate si estuviera casado. O Mm. sea, Claro.
Pero si estuvieran casados, ¿tú no crees que existiera la posibilidad de que hubieran más también? De que hubiera más gente que dijera como, oye, yo siento este llamado de Dios y quizás no es tan restrictivo para para como este complemento de vida que quiero llevar y se entregue como ese llamado, esa vocación. Lo que pasa es que el llamado de vocación a eso, tú deberías hacerlo antes de que te cases y no hacerlo como ya estando casado o tienes que tomar una decisión antes. O yo te elijo a ti. El Señor Jesús habla, de hecho, en el Evangelio, habla de los eunucos, que son estas personas que eran como siervos y que eran castrados. Mm, Entonces, él dice, bueno, el Señor dice, algunos eunucos se hicieron así por los humanos, por los hombres. Los hombres lo hicieron eunucos, para que fuese un siervo. Otras personas por otro motivo, pero hay eunucos que se hacen eunucos para el reino de Dios. ok, Entonces, es una palabra de Jesús y cuando Jesús habla, nosotros creemos que Jesús es Dios. Entonces, la palabra, ponte en este sentido, lo que Jesús dice no tiene acá revelado en este espacio-tiempo, pero su voz, su palabra es eterna. mm, Por lo tanto, tiene injerencia hoy, ayer y mañana. Y eso se sigue así. No creo, sin embargo, que el hecho de que se puedan casar va a ser un aumento sustancial. Puede que haya un ok, poco, puede que haya menos. No creo que haya un aumento sustancial porque normalmente aquella persona que quiere hacerse sacerdote, yo que participo en una parroquia y que he tenido conversaciones y también con mucha gente en la carrera, son años de discernimiento. No es que ok, hoy día me paro y me digo, bueno, mañana quiero ser sacerdote. No, incluso las personas que están pensando con, no sé, 25 años ser sacerdote, van a pasar 1 o 2 o 3 años sin estar ahí como en discernimiento, en oración, en búsqueda. Realmente esto es lo que Dios me está llamando. Ya para después comenzar a discernir dentro de un seminario o dentro de una comunidad religiosa. mm, Y después, ya cuando es seminarista, son otros 5 años más 7, si es que, claro, porque tienes que hacer un máster y un doctorado y bla, 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 es mucho trabajo. Entonces, mm, también eh, me parece a mí que el pragmatismo que hay hoy día en la sociedad, tú realmente tienes que tener mucha fe para ser sacerdote. Mucha ok, fe, y tienes que dejar de lado, aunque seas casado o no, muchas cosas, tus carreras. Yo conozco sacerdotes que son abogados, que son de estas llamadas carreras importantes, ¿no? mm, Dejaron todo, dejaron todo. O sea, es un llamado de todo o nada, es de pasión. Es ok, como cuando los del Colo dicen hasta la muerte, contigo voy a todas partes, o los hinchas de... claro, Ah, así tiene que ser eso. Y no solamente de canto ni de boca, sino que tu vida es claro, así. Entonces, claro, entonces el sacerdocio tiene eso, de que es todo o nada. Dejo también ok, mis pretensiones de tener una familia, que son válidas. ¿Ah? La iglesia te enseña que hay, en el término de vocaciones, bueno, antes del Concilio Vaticano II se enseñaba que la familia, el llamado de la vocación familiar, no era una vocación. ¿Por qué no era una vocación? Porque el ser humano está eh, llamado naturalmente a tener una familia. ya. Y eso lo denomina, Es como lo que me planteas de ama al prójimo, pero también a tu enemigo, ¿no? Como que el amar al quien te ama o hacer una familia es como algo natural, pero el desafío es lo otro, ¿cierto? exactamente, el desafío es lo otro y la cosmovisión cristiana tiene que ver también con lógica, porque en este caso, por ejemplo, el matrimonio, como nosotros sabemos que el ser humano está llamado naturalmente a tener una familia, es por el término congenialidad. Es Mm, decir, un hombre con una mujer congenian físicamente y también mentalmente. Hay claro. roles específicos que, bueno, la mamá va a ser más maternal, va a ser más cariñosa porque tiene que tener a los niños, está embarazada, tiene hormonas que le permiten eso, los hombres Mm, no lo tenemos. El hombre es más protector, etcétera. Eso tradicionalmente, ¿no? Eh, Sin embargo, el llamado vocacional, la vocación a ser sacerdote, monja o monje, es un llamado de renuncia. claro. Y esa renuncia eh,
no se tiene que tomar como algo, ah, pobrecitos, están renunciando a esto. Es porque tú realmente quieres hacerlo, porque es un desafío, ¿me entiendes? Mm, Y el llamado del sacerdote y de la vida religiosa, monjes y monjas, es un llamado a vivir como si ellos ya estuvieran en el cielo. Yo creo que esa es quiero subrayar eso, que cada decisión que el ser humano, el cristiano hace acá, tiene que estar pensando en la vida celestial con Jesucristo, en lo que, la visión beatífica, que en algún ok. momento Dios lo quiera así, nosotros vamos a estar por toda la eternidad mirando a Dios. Y esta vida es pasajera, Mm, es muy pasajera. Yo siempre digo, mañana yo no sé si me despierto. Nadie puede claro. decir mañana, ni siquiera Elon Musk va a decir, mañana yo me despierto porque soy el más bacán del mundo. No, no puede decirlo. Mm, Ni siquiera las personas con más dinero. En el sueño te puedes ir, o en un choque, o en lo que sea. claro. Entonces, ese tipo de cosas son importantes para mí y yo creo que si tú entre comillas, le das esa regalía de tener una familia, al final es como no, no tener, no le das la opción a estas personas que quieren dejarlo todo, ¿me entiendes? Mm, No le das la opción de dejarlo todo. claro, claro. Ya te sigo. Oye, qué interesante. ¿Y qué otras cosas tuve, Josué? Que la iglesia, desafíos que tiene actualmente. Yo creo que, bueno, hay harto desafío con los temas morales, por ejemplo. Ok, Yo creo que el desafío más importante llevándolo a lo social, obviamente, siempre para mí va a ser la conversión de las almas. Es decir, la gente debería entender esto, que es el cristianismo, mucho mejor hoy en día. Pero veo que el hecho de que hay mucha información dando vuelta de distintas religiones, que para mí eso está súper bien, pero me parece que hay una manera de que la iglesia ha perdido un poco el contacto de cómo yo explico bien lo que creemos. ok, Y a veces hay como que somos muy buenos, muy buenistas. Y ok. mejor no digo esto para no meterme en problemas, ¿me entiendes? Mm, Yo creo que ese desafío es importante. Primero, uno. El segundo, yo creo que es el tema del aborto. O como lo llaman para un poco, quizá aquí me pongo un poco polémico, pero como desafío, ¿cómo es que le llaman? Pro-choice o que la mujer tiene sus derechos y todo mm, eso. Y para la Iglesia Católica, siempre, desde el día uno, el aborto ha sido algo que no es permitido, porque estás matando a alguien. mm, Es más, si tú vas no quiero mentir, pero hay una carta, si no me equivoco, de un procónsul a un cónsul romano, y le pide como em, consejos, consejos de qué hacer con los cristianos, porque estaban creciendo en su pueblo y en su lugar, y estos tipos eran todos locos. ¿Por qué? Porque eran locos, porque se juntaban a escondidas, decían que comían a su Dios, claro, porque nosotros los católicos decimos, claro, es el cuerpo y la sangre del Señor en la comunión, y aparte no abortaban. Entonces, mucha gente piensa que ser pro aborto o que darle la elección a la mujer es un progreso, pero esto ya existía mucho antes. claro. Antes con los romanos. Y ellos no abortaban porque entendían muy bien que lo que hay desde la fecundación hay un proyecto de Dios que nosotros no tenemos idea, ni idea lo que Dios quiere hacer con esa persona. Puede ser un santo, ¿me entiendes? Puede ser una persona espectacular que va a ayudar a mucha gente. Y nosotros le estamos coartando la vida. ¿Por qué? Por errores de otros. Entonces, ese tema, obviamente con tacto obviamente hay problemas, entiendo que me estoy metiendo en un tema muy, muy polémico porque qué pasa con los tres causales, la violación, etcétera. Está bien, obviamente, yo creo que ahí, y yo sé que ya hay fundaciones católicas y cristianas, en esto meto a todos los cristianos porque es como un movimiento muy, muy cristiano, de que hay fundaciones de ayuda a las madres que tienen un embarazo no deseado y les piden, mira, nosotros te vamos a dar todas las posibilidades de que tú lo tengas y te vamos a apoyar durante el proceso. ¿Para qué? Para que no atentes contra la vida.
de esa persona. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando eso? El Papa Francisco, de hecho, ha sido claro en eso, de seguir apoyando el tema de la vida. La vida es lo más importante. Nosotros no somos dueños de la vida de los demás. O sea, no sé, yo recuerdo que una vez conversé con un colega mío, sabes que yo soy profesor de música, y él era muy tema de los derechos humanos en Chile, ¿cierto? Es que obvio, ¿quién no va a querer que los derechos humanos se respeten? Obviamente lo que pasó con la dictadura en Chile es algo pero terrible, ojalá nunca más pase. Y él es estaba muy apasionado por ese tema. Y un día salió el tema del aborto y me dijo, mira, ¿tú qué piensas del aborto? Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? A ti yo te veo muy apasionado por el tema de la violación a los derechos humanos, la época de la dictadura, porque es obvio, se ha atentado contra vida de gente, inocente o no, al fin es vida Claro. de las personas. Yo no soy quien para quitarles la vida, hayan tenido pruebas o no pruebas, ¿me entiendes a lo que voy? Entonces me pasa a mí con eso con el aborto. Chuta, yo porque me equivoqué, porque no me cuidé, porque no fui capaz de retener mis impulsos sexuales, entonces ahora tengo que destruir una vida. Si lo contamos como vida, yo le decía, incluso esto no tiene nada que ver con la religión, es puramente ciencia. To- la gran mayoría de los científicos te van a decir que la vida comienza en la fecundación. Ahora, ponte tú que, le dije, ponte tú que no es así, que hay un 50 y un 50% de probabilidad. Estamos en un 50% de probabilidad de haber matado millones de personas sistemáticamente alrededor del mundo. La otra vez creo que para el 2020, bueno, no voy a decir el número, pero eran millones de millones solamente en Estados Unidos. Ok, Solamente en Estados Unidos, millones y millones, más de 10 más de 20 millones de abortos desde que se había hecho esta ley en el año 79 creo. O sea, es la cantidad de Chile. Es claro. como si mataran a todo Chile. Y es como, wow, nosotros es inmenso. Yo creo que ese es un problema que la iglesia nunca va a dar su brazo a torcer en eso. Mm, Y las sí, repúblicas y los países sí lo están dando, sí están diciendo, mira, te estamos dando opción. Esos claro. son problemas fuertes que la iglesia tiene que todavía defender.